Capítulo 10. No fue el cielo. No fue Adrien. No fue la figura analítica. Fue algo más antiguo. Más íntimo. Rías lo sintió al despertar. No como presión externa. Como eco. Un latido profundo dentro de su núcleo demoníaco. No agresivo. No descontrolado. Pero diferente. Se sentó lentamente en la cama. Respiró. El tablero interno se desplegó sin que lo llamara. Centro firme. Red estable. Plano vertical en vigilancia pasiva. Pero debajo. Algo más. Una frecuencia que no pertenecía a París. Ni al plano humano. Ni al cielo. Era familiar. Tiki apareció flotando frente a ella, más alerta que de costumbre. Eso no viene de aquí. Rías ya lo sabía. Cerró los ojos. Se concentró en la resonancia. Y lo reconoció. Inframundo. No una llamada directa. No un portal. Una vibración lejana. Como si alguien hubiera notado que su firma demoníaca ya no estaba suprimida. Eso era inevitable. Mientras su poder se estabilizaba, su esencia se volvía detectable para quienes conocían esa frecuencia. No necesariamente enemigos. Pero tampoco indiferentes. En el colegio, la sensación persistió como un ruido de fondo. Kagami fue la primera en notar que algo era distinto. No es presión externa, dijo mientras caminaban por el pasillo. No, respondió Rías con calma. Es reconocimiento lejano. Adrien la miró de reojo. Eso suena peor que una amenaza directa. Rías no sonrió. Depende de quién esté reconociendo. Se intentó sentir la frecuencia. Pero no pudo. No es de este plano. Exacto. Durante el almuerzo, Rías se apartó un momento al patio trasero. Necesitaba confirmar algo. Apoyó la mano contra el tronco de un árbol antiguo. Liberó una mínima fracción de energía. No visible. No intensa. Solo suficiente para responder al eco. Y entonces ocurrió. Una respuesta. Leve. Distante. Pero clara. No era ataque. Era confirmación. La habían localizado. No físicamente. Existencialmente. Su núcleo ya no estaba perdido. Estaba activo. En una dimensión lejana, en un salón amplio de arquitectura gótica y luces rojas bajas, una figura femenina abrió los ojos lentamente. Cabello oscuro. Aura eléctrica contenida. Sonrisa leve. Así que despertaste. A su lado, otra presencia más pequeña, de cabello plateado, ladeó la cabeza. ¿Es ella? La figura asintió suavemente. Su firma ya no está dormida. No mencionaron nombres. Pero no hacía falta. La energía demoníaca no desaparece sin dejar rastro. ¿Y cuando reaparece? Los antiguos la sienten. En París, Rías abrió los ojos. Confirmado. No era un enemigo. Pero tampoco era neutral. El inframundo ya sabía que estaba activa. Eso cambiaba el tablero otra vez. Adrien apareció detrás de ella sin hacer ruido. No es celestial. Rías negó. No. Él no preguntó más. Solo esperó. Ella habló con calma absoluta. El plano inferior ha registrado mi estabilidad. Adrien cruzó los brazos. ¿Eso implica invasión? No necesariamente. Pausa. Implica interés. Eso podía ser peor. Porque el interés del inframundo no siempre era diplomático. A veces era posesivo. Esa tarde, bajo el puente, el grupo estaba completo. Rías no ocultó la información. Ya no estamos solo vigilados por arriba. Silencio. Kagami sostuvo su mirada sin dudar. ¿Vienen por ti? Rías respondió con honestidad estratégica. No aún. Luca inclinó la cabeza. Pero saben que existes. Sí. Se respiró más lento. Entonces el tablero ya no es tridimensional. Rías asintió. Ahora es completo. Cielo. Infierno. Plano humano. Y el centro, seguía siendo París. Adrien habló con frialdad analítica. Eso significa que si cualquiera de los dos extremos decide intervenir, el plano humano será campo de choque. Rías lo miró fijamente. Por eso no lo permitiré. No fue arrogancia. Fue decisión. No dejaría que su recuperación convirtiera este mundo en campo de guerra. Si el inframundo quería contacto, sería bajo sus términos. No bajo invasión. Esa noche, la resonancia volvió. Más clara. Más definida. Y por primera vez. Sintió una emoción junto con ella. No hostilidad. No dominación. Curiosidad. Una sonrisa muy leve apareció en sus labios. Si quieren observar. Observó el reflejo rojo en sus ojos. Entonces que observen cómo construyó algo diferente. No sería peón del cielo. No sería herramienta del infierno. No sería simple anomalía humana. Sería eje propio. Y si el inframundo pensaba reclamarla, tendría que entender que Rías Gremori ya no era la heredera en recuperación. Era una arquitecta estratégica en otro mundo. Y ese mundo no lo cedería. Esto apenas comenzaba. Y ahora, por primera vez desde que despertó en este plano, el pasado estaba empezando a mirar de vuelta.
La resonancia cambió de tono al tercer día. Ya no era un latido distante. Era un pulso rítmico. Controlado. Intencional. Rías lo sintió en mitad de clase, justo cuando el profesor escribía fórmulas en el tablero. Su lápiz se detuvo apenas un segundo. No fue distracción. Fue identificación. No era una llamada abierta. Era una marca. Como si alguien hubiera dejado una señal precisa en el tejido dimensional. Adrien la miró de reojo. Acaba de intensificarse. Rías no preguntó cómo lo sabía. Algunas personas leen patrones emocionales. Él leía alteraciones estructurales. Sí. Kagami, desde la fila de atrás, también lo notó. No entendía la frecuencia exacta, pero percibía que el eje estaba reaccionando. Elise no pudo detectarlo. Eso confirmaba que no era una interferencia que afectara al plano humano directamente. Era dirigida. Personal. Esa tarde no fueron al puente. Rías eligió un lugar diferente. Más abierto. El borde del Sena, donde el viento dispersaba energía residual con facilidad. El grupo llegó en silencio. Adrien ya estaba allí. No es vigilancia pasiva, dijo antes de que ella hablara. Rías asintió. No. Se adelantó unos pasos. Cerró los ojos. Liberó una fracción mínima de su núcleo. No suficiente para alertar al cielo. Solo lo suficiente para responder. El aire frente a ella se onduló. No portal. No ruptura. Una fisura microscópica. Y entonces, una voz. Lejana. Pero clara. Así que decidiste estabilizarte lejos. No era una voz autoritaria. Era elegante. Familiar. El grupo se tensó de inmediato. Kagami adoptó postura firme. Luca contuvo respiración. Adrien analizó la vibración con concentración total. Rías abrió los ojos. El rojo brilló más profundo. No vine a ser reclamada. Un silencio corto. Luego una leve risa al otro lado. Nunca fuiste posesión. Interesante elección de palabras. No era una figura desconocida. Rías reconocía esa cadencia. Esa mezcla de calma y electricidad contenida. No dijo el nombre. Pero lo supo. La conexión no era hostil. Era personal. Tu firma ya no está suprimida, continuó la voz. Eso generó debate. Adrien murmuró bajo. Entonces no es iniciativa individual. Rías lo escuchó. Eso era importante. No era un ataque aislado. Era interés institucional. No abriré paso para intervención, respondió Rías con firmeza. No hemos abierto ninguno. La fisura vibró suavemente. Solo confirmamos que estás consciente. Pausa. Y que tu núcleo ya no es fragmento. El comentario no era casual. En su estado inicial, su poder era residual. Ahora. Era completo en miniatura. Compacto. Autónomo. La voz bajó levemente. Algunos quieren recuperarte. Silencio tenso. Kagami apretó el puño. Elise respiró más rápido. Adrien no apartó la vista de la fisura. Rías no cambió postura. No estoy perdida. La respuesta fue inmediata. Eso lo sabemos. La vibración se suavizó. Pero tu posición es inédita. Eso sí era verdad. Una heredera demoníaca reconstruyendo estructura en plano humano bajo vigilancia celestial. No era protocolo estándar. No interferiré en asuntos del inframundo, dijo Rías con precisión quirúrgica. Pero tampoco permitiré interferencia aquí. La fisura brilló un poco más. Como si la presencia al otro lado evaluara su firmeza. Luego, la voz habló por última vez. Entonces demuestra que tu equilibrio es sostenible. Pausa. Si lo logras, no habrá reclamación. Eso era lo más cercano a un acuerdo tácito. La fisura comenzó a cerrarse. Antes de desaparecer por completo, la voz añadió. No nos decepciones. Y se extinguió. El aire volvió a la normalidad. Silencio absoluto durante varios segundos. Fue Adrien quien habló primero. Eso no fue amenaza. Rías negó. No. Fue evaluación condicional. Exacto. Kagami se acercó un paso. Te obligarán a regresar. Rías sostuvo su mirada. No si demuestro que este sistema es estable. Elise frunció el ceño. ¿Y si el cielo no opina lo mismo? Ahí estaba el verdadero problema. Si el inframundo aceptaba su autonomía pero el cielo decidía que era desequilibrio potencial. El choque sería inevitable. Adrien lo formuló en voz alta. Tu estabilidad debe ser incuestionable en ambos extremos. Rías observó el río fluir frente a ella. El tablero interno se desplegó. Ahora no era tridimensional. Era tensión constante entre polos. Y el centro, debía ser impecable. Una leve sonrisa apareció en sus labios. No de desafío. De claridad. Entonces elevaremos el estándar. Kagami levantó la mirada. Luca sonrió leve. Elise se asintió con determinación nueva. Adrien observó el reflejo rojo en sus ojos. Ya no era solo poder demoníaco recuperándose. Era voluntad estructural. El mensaje era claro. Si el inframundo quería prueba de equilibrio, la tendría.
Si el cielo quería estabilidad comprobable. También, pero bajo sus términos. Rías Gremory no regresaría como pieza de un sistema antiguo. Construiría uno nuevo. Y si lograba que ambos extremos aceptaran su arquitectura. Entonces no sería anomalía. Sería precedente. Y eso. Era mucho más poderoso que cualquier trono heredado. El cambio no llegó como ruptura. Llegó como silencio. 3 días después del contacto con el inframundo, la ciudad amaneció, demasiado estable. Sin vibraciones residuales. Sin fluctuaciones. Sin microfracturas. París estaba perfecta. Y eso era el problema. Rías lo sintió apenas despertó. No había tensión. No había fricción. El mundo estaba calibrado. Artificialmente. Se sentó en la cama. Cerró los ojos. Extendió su percepción. Su núcleo rojo latió una vez. Nada respondió. Y eso confirmó todo. No están atacando, murmuró. Están midiendo. En el colegio, la atmósfera era extrañamente ligera. Demasiado armónica. Las discusiones habituales no existían. Incluso Lila parecía contenida. Adrien la miró desde su pupitre. ¿Lo notas? No era pregunta. Rías asintió apenas. Están ajustando presión ambiental. Kagami, desde el fondo, no intervenía. Pero su eje estaba alerta. Luca tocó una nota mínima con los dedos sobre la mesa. No hay disonancia. Exacto. Un sistema sin disonancia no es natural. Es supervisado. La confirmación llegó a mediodía. Rías salió al patio. Y el aire vibró con una frecuencia distinta a la del inframundo. Más alta. Más fría. No una fisura. Una presencia vertical. No descendió luz. No hubo espectáculo. Solo una presión elegante. Precisa. Adrien se tensó. Es diferente. Rías dio un paso al frente. Sí. El espacio frente a ella no se rompió. Se alineó. Como si el mundo hubiera sido editado milimétricamente. Y entonces una voz. Clara. Neutral. Autoridad sin agresión. Tu núcleo ha sido validado por el plano inferior. No pregunta. Afirmación. Rías no inclinó la cabeza. No solicité validación. No fue solicitud. Fue análisis. El aire bajó 1 grado. No frío físico. Frío estructural. Tu equilibrio actual es sorprendente. Adrien habló bajo. No es hostil. No todavía, respondió Rías sin apartar la vista. La voz continuó. El problema no es tu poder. Pausa. Es tu precedente. Ahí estaba. Si un demonio de alto linaje podía estabilizarse en plano humano sin corromperlo. El modelo entero de vigilancia celestial se volvía cuestionable. No estoy desestabilizando este mundo, dijo Rías con firmeza. Correcto. Silencio. Pero tu existencia sugiere que la intervención preventiva no siempre es necesaria. Y eso. Era ideológicamente peligroso. Adrien exhaló lentamente. No quieren perder legitimidad. Rías entendió. El inframundo quería asegurarse de que no fuera anomalía peligrosa. El cielo quería asegurarse de que no fuera argumento en su contra. Ambos lados preocupados por equilibrio. Pero por razones distintas. No pretendo desafiar doctrina, dijo Rías. Sin embargo lo haces. La presión aumentó levemente. No como amenaza. Como prueba. Su núcleo respondió. No explotó. No reaccionó con violencia. Se mantuvo. Estable. Compacto. Perfectamente contenido. La voz guardó silencio unos segundos más. Luego. No intervendremos. El grupo contuvo respiración. Pero estableceremos observación activa. Rías alzó el mentón. Mientras no interfieran. Intervendremos solo si el equilibrio se rompe. Condición. Supervisión mutua. La presión comenzó a retirarse. Antes de desaparecer por completo, la voz añadió. Si tu arquitectura resiste a ambas evaluaciones. El aire vibró apenas. Será reconocida. Y se disipó. El patio volvió a la normalidad. El ruido estudiantil regresó como si nada hubiera ocurrido. Ellie se respiró por fin. Entonces ahora tenemos audiencia en ambos extremos. Adrien soltó una risa leve. Excelente. Presión dual. Kagami cruzó brazos. Eso nos obliga a perfección. Rías observó el cielo. No desafiante. No temerosa. Calculando. No. Giró hacia ellos. Nos obliga a coherencia. Luca ladeó la cabeza. ¿Diferencia? La perfección es rígida. Se quiebra. Pausa. La coherencia se adapta. Silencio breve. Adrien sonrió. Entonces construiremos algo adaptable. Rías asintió. Pero dentro de ella, una verdad más profunda comenzaba a formarse. Si ambos planos aceptaban su modelo. Si su núcleo resistía evaluación constante. No solo sería precedente, sería puente. Y un puente. No pertenece a un solo lado. El viento movió su cabello suavemente. El rojo en sus ojos ya no era solo demonio. Era decisión. El tablero había cambiado.
Ahora no se trataba de sobrevivir, se trataba de redefinir equilibrio. Y eso apenas comenzaba. La observación activa no tardó en notarse. No en forma de ataque, en forma de microerrores. Pequeñas variaciones en el entorno. Detalles que solo alguien calibrado como Rías podía percibir. Una farola que vibraba un segundo fuera de sincronía con la red eléctrica. Una corriente de aire que giraba en sentido contrario a la presión atmosférica. Un reloj digital que marcó 12 durante 3 segundos más de lo debido. Nadie lo notó, excepto ella. Están estresando los bordes, dijo esa noche. Estaban en el puente. El Sena reflejaba luces tranquilas. Demasiado tranquilas. Adrien cruzó brazos. Pruebas de resistencia pasiva. Exacto. Kagami observaba el flujo del agua. No buscan romper. Buscan detectar fisuras. Rías cerró los ojos. Su núcleo rojo expandió una capa fina alrededor del grupo. No barrera. No escudo. Una red. El equilibrio debía responder sin agresión. Esa era la clave. Si reaccionaba con fuerza desmedida, confirmaría sospechas. Si ignoraba las tensiones, el sistema cedería. Debía compensar. Con precisión quirúrgica. La primera sobrecarga real ocurrió al tercer ajuste consecutivo. Una distorsión mínima en la verticalidad del espacio. Invisible. Pero suficiente para alterar el eje interno de Kagami. Ella dio un paso atrás, apenas perceptible. Rías lo sintió. El cielo estaba aplicando presión sobre los puntos de anclaje humano. No a ella directamente. A su entorno. Eso fue inteligente. Adrien reaccionó de inmediato. Quieren ver si dependes de estabilidad externa. Rías entendió el mensaje. Si su equilibrio requería condiciones ideales. No era autónomo. Respiró profundo. Su energía no explotó. Se compactó. Luego descendió hacia el suelo como raíces invisibles. No invadió. No dominó. Se integró. La distorsión vertical se suavizó. El aire recuperó su alineación. Kagami enderezó postura. Luca dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ellie se miró alrededor. Eso fue más fuerte. Rías abrió los ojos. Sí. Adrien la observó con atención. ¿Cuánto puedes sostener sin agotarte? Buena pregunta. Rías analizó su núcleo. No estaba drenado. Pero había fricción. El equilibrio sostenido genera calor interno. Y el calor acumulado. Eventualmente quema. Puedo sostenerlo, respondió. Pero no eternamente. El siguiente movimiento no vino del cielo. Vino de abajo. Una vibración grave recorrió el agua del río. Más densa. Más pesada. Kagami la sintió primero. Eso no es celestial. No. Era presión inversa. El inframundo también estaba evaluando. No con microajustes ambientales. Con resonancia emocional. Un grupo de adolescentes comenzó a discutir cerca del puente. La tensión escaló demasiado rápido. Demasiado intenso para ser natural. Rías lo entendió de inmediato. Estaban midiendo su influencia indirecta. Si su presencia amplificaba emociones negativas. Si su núcleo inclinaba el entorno hacia caos. Adrien dio un paso hacia el grupo. ¿Intervenimos? Rías negó. No directamente. Cerró los ojos otra vez. Esta vez no extendió raíces. Extendió calma. No borró la discusión. No manipuló voluntades. Solo amortiguó la amplificación. La intensidad bajó. La discusión terminó en frustración común. Nada más. La vibración grave se disipó. Silencio. Doble evaluación superada. Pero el costo. Esta vez sí lo sintió. Un calor más intenso bajo su esternón. Su núcleo giró una fracción más rápido de lo normal. Adrien lo notó. Estás acumulando tensión. Rías no respondió de inmediato. Porque él tenía razón. Equilibrar cielo y abismo simultáneamente no era neutral. Era fricción constante. Kagami dio un paso al frente. Entonces distribuimos carga. Rías la miró. Luca asintió. No eres el único pilar. Ellie se respiró firme. Si somos arquitectura, actuemos como tal. Adrien sonrió levemente. Por fin alguien lo dice. Rías observó a cada uno. Había querido sostener el sistema sola. Por responsabilidad. Por orgullo. Por costumbre. Pero un puente no es un punto. Es estructura distribuida. Asintió lentamente. Bien. Extendió la red nuevamente. Pero esta vez no fue unilateral. Conectó a Kagami al eje direccional. A Luca al flujo emocional. A Ellie al soporte externo. A Adrien al análisis estructural. No control. Sincronización. El calor interno descendió. La presión se redistribuyó. El núcleo giró estable. Más firme. Más amplio. El cielo volvió a probar con microajuste leve. El inframundo liberó una vibración sutil. La red respondió sin sobrecarga. No perfecta. Pero coherente. Adrien soltó una pequeña risa. Ahora sí parece arquitectura real. Rías miró el reflejo rojo en el agua. Ya no era solo demonio intentando encajar.
Era centro de sistema emergente. Y ambos planos lo estaban viendo, no como anomalía, como variable nueva. El problema es que cuando una variable demuestra estabilidad, el siguiente paso no es prueba, es negociación. Y las negociaciones nunca son pasivas. El viento cambió dirección, y esta vez no fue ajuste técnico, fue aviso. La señal no vino como tensión, vino como invitación. 2 días después de estabilizar la red compartida, el cielo y el abismo no enviaron microajustes, no enviaron vibraciones, enviaron silencio estructurado. Y en medio de ese silencio, apareció un punto, no fisura, no alineación, un nodo, suspendido en el aire frente al puente al anochecer, ni dorado, ni oscuro, transparente. Eso fue lo inquietante. Adrien fue el primero en hablar. Eso no pertenece a ninguno de los dos extremos. Rías lo sabía, lo sentía. Ese nodo no tenía polaridad, tenía intención. Kagami llevó la mano a la empuñadura invisible de su disciplina. ¿Es trampa? Rías negó suavemente. No, es diplomacia. El nodo vibró, y esta vez no fue una sola voz. Fueron dos superpuestas, una grave y elegante, otra clara y fría, inframundo y cielo, hablando al mismo tiempo. Tu arquitectura ha sido observada. Tu estabilidad ha sido verificada. El aire no pesaba, no enfriaba, no distorsionaba, era neutral. Existe una posibilidad, dijeron ambas voces, que evita conflicto futuro. Adrien murmuró. Aquí viene. Rías no apartó la vista del nodo. Hablen. Una leve pulsación atravesó la red compartida. Formalizar tu posición. Silencio. Eli se frunció el ceño. ¿Formalizar cómo? La respuesta llegó precisa. Reconocimiento dual como entidad puente. El Sena pareció quedarse quieto. Kagami parpadeó una vez. Luca dejó de respirar un segundo. Adrien analizó rápido. Eso implica jurisdicción compartida. Correcto. Rías lo entendió de inmediato. No la reclamaban. No la expulsaban. La institucionalizaban. Convertirla en punto oficial de equilibrio entre planos. Una figura reconocida por ambos. Con autoridad limitada. Con responsabilidades definidas. Con supervisión. Siempre supervisión. ¿Serías precedente formal? Continuaron las voces. No anomalía. La palabra clave. Precedente. Eso estabilizaría doctrinas. Evitaría futuras intervenciones automáticas. Reduciría sospechas. Pero también la ataría. ¿Condiciones? Preguntó Rías. Silencio breve. Transparencia energética periódica. Reporte de actividad estructural. Intervención obligatoria si se detecta inclinación crítica. Adrien susurró. Eso es contrato. Sí, un contrato cósmico. Rías sintió algo extraño. No miedo, no orgullo, duda. Si aceptaba, su sistema dejaría de ser completamente libre. Pero también protegería a su equipo, al mundo humano. Porque cualquier ataque directo contra ella sería ataque contra figura reconocida. Equilibrio formalizado. Pero a costo de autonomía parcial. Kagami habló por primera vez. Si aceptas, no solo representas tu poder, representas decisiones futuras. Luca añadió en voz baja. Te convertirías en símbolo. Adrien completó. Y los símbolos nunca son neutrales. El nodo pulsó nuevamente. No exigimos respuesta inmediata. Pero la opción no permanecerá indefinidamente. Diplomacia real. Tiempo limitado. Rías miró el reflejo del nodo en el agua. Pensó en el inframundo. En su linaje. En su pasado. Pensó en el cielo. En vigilancia eterna. Pensó en París. En su equipo. En lo que habían construido. Un sistema adaptable. Libre. Emergente. Si aceptaba, ese sistema se volvía oficial. Si rechazaba, seguiría siendo observado, pero sin marco claro. Adrien dio un paso más cerca de ella. Sea lo que sea, no lo decides sola. Rías lo miró. La red entre ellos vibró suave. Por primera vez desde que recuperó su núcleo completo. No se sintió sola sosteniendo el eje. Miró al nodo. Necesito evaluar implicaciones internas. Las voces respondieron al unísono. Tienes 3 ciclos lunares. El nodo comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, añadieron. La estabilidad no es solo resistencia. Es elección. Y el punto transparente se disipó. El viento volvió a soplar normal. Pero el tablero ya no era solo tensión y pruebas. Ahora era negociación abierta. Kagami cruzó brazos. 3 lunas. Luca sonrió levemente. Eso suena a cuenta regresiva. Eli se miró a Rías con mezcla de nervios y orgullo. Adrien inclinó la cabeza. Si aceptas, redefinimos el juego. Rías observó el cielo oscuro. Ni arriba ni abajo reclamaban. Esperaban. Por primera vez. Ella no estaba siendo evaluada. Estaba siendo invitada. Y aceptar una invitación
Siempre cambia las reglas. El rojo en sus ojos brilló suave. No por presión, por decisión en construcción. Todo esto ya no trataba de resistir. Trataba de elegir. Y esa elección podría alterar ambos mundos para siempre. Primer ciclo lunar. La ciudad no cambió. Pero ellos sí. Desde la propuesta, la red compartida estaba más consciente. No más tensa. Más alerta. Rías caminaba por el colegio y podía sentir microvariaciones emocionales sin necesidad de expandir su percepción. No porque el entorno estuviera alterado, sino porque su mente estaba procesando escenarios. Si aceptaba, todo se volvía oficial. Si rechazaba, todo seguía siendo incierto. Ambas opciones tenían costo. En clase, Lila lanzó un comentario cuidadosamente diseñado. No agresivo. Insinuante. Debe ser difícil vivir con tanta presión, ¿no? La mirada fue directa hacia Rías. No sabía nada del contrato cósmico, pero sí sabía leer tensiones sociales. Rías no respondió de inmediato. Antes, habría ignorado. Ahora evaluó. Si se convertía en entidad puente formal. Cualquier conflicto pequeño podría escalar simbólicamente. Su conducta pública importaría más. Adrien lo notó. No caigas en microprovocaciones. Rías sonrió leve. No lo haré. Y simplemente respondió con calma. La presión no define. La reacción sí. Lila parpadeó. La tensión no escaló. Pequeña prueba superada. Pero eso era lo inquietante. Todo ahora parecía prueba. Esa noche se reunieron en el puente otra vez. No por presión externa. Por conversación interna. Kagami fue directa. Si aceptas, tendrás límites formales. Rías asintió. Sí, Luca añadió. Pero también protección estructural. Ellis se miró el agua. Y reconocimiento. Adrien apoyó codos en la baranda. La pregunta no es si puedes hacerlo, es si quieres hacerlo. Silencio. El viento soplaba suave. Rías cerró los ojos. Visualizó el tablero interno. Si aceptaba. Supervisión periódica. Transparencia energética. Intervención obligatoria en crisis mayores. Autoridad reconocida para mediar. Si rechazaba. Observación constante sin marco formal. Posible intervención unilateral en el futuro. Libertad total, pero vulnerable. Kagami rompió el silencio. ¿Qué temes realmente? Rías abrió los ojos lentamente. Perder espontaneidad. No poder equivocarse. Convertirse en símbolo antes de estar lista. Adrien sonrió leve. Spoiler. Ya eres símbolo. Rías lo miró. No con molestia. Con reconocimiento. Él tenía razón. Desde que estabilizó su núcleo frente a ambos planos. Ya no era invisible. Luca habló suave. La diferencia es si eliges serlo, o si te convierten en uno sin preguntar. Eso golpeó diferente. Elegir cambia el peso. Ellis se acercó. No estarás sola en ninguno de los dos casos. La red vibró suavemente entre ellos. No como prueba. Como recordatorio. Rías miró el cielo. Primer ciclo lunar casi completo. 2 restantes. Y algo más comenzaba a notarse. No presión. No evaluación. Expectativa. Ambos planos estaban atentos. Pero también preparándose. Porque si ella aceptaba, no sería solo contrato. Sería reestructuración diplomática. Y reestructurar siempre genera resistencia interna. Rías lo sabía. Si decía sí. No todos en el cielo lo celebrarían. No todos en el inframundo lo aprobarían. Su existencia formal podría incomodar a extremos más rígidos. Adrien percibió el cambio en su expresión. ¿Estás pensando en opositores? Sí. Kagami asintió. Siempre hay facciones. Rías inhaló profundo. El rojo en sus ojos brilló suave. Entonces la pregunta real no es si acepto, es si estamos listos para lo que venga después. El silencio fue firme, no temeroso. Adrien dio un paso adelante. Estamos construyendo arquitectura adaptable, ¿recuerdas? Luca sonrió. La coherencia se adapta. Kagami inclinó la cabeza. La disciplina sostiene. Ellis se apretó los puños con decisión. Y la red distribuye carga. Rías los observó. Por primera vez desde que llegó a este mundo. La decisión no pesaba como sacrificio. Pesaba como dirección. El primer ciclo lunar terminó esa noche. Y en algún punto, más allá del cielo visible y más allá de la profundidad que el agua podía reflejar. 2 sistemas antiguos aguardaban. No con hostilidad. Con cálculo. Porque la elección de Rías no solo definía su lugar,